Hola, bienvenidos a una nueva serie que se titula Ágape y Eros. Es una serie corta de 3 videos en la cual vamos a estar desarrollando el concepto y el significado de estos dos términos. La serie está basada en un libro escrito por el señor Anders Nygren, que originalmente fue escrita en alemán y luego fue traducida al inglés. Y las presentaciones que vamos a estar haciendo, las 3 próximas presentaciones de esta serie, están basadas mayormente en esta obra. En la primera presentación, en lo que sería el día de hoy, vamos a ver la presentación que hace Cristo del amor de Dios, cómo define al ágape de Dios Cristo en sus presentaciones. En el segundo video, en la segunda serie, vamos a ver cómo lo hace Pablo y cómo lo hace Juan, el apóstol Juan, y básicamente los puntos a destacar en la presentación o en los escritos que ellos dos hacen. Y en el tercer y último video vamos a ver el concepto de Eros y de cómo este concepto de Eros en realidad venía desde muchísimo tiempo antes, venía desde la época de las religiones orientales antiguas, de las religiones místicas, la religión de los misterios. Tenía todo ese trasfondo el concepto de Eros. Y quizás una de las cosas que más hay para valorar, por lo menos en forma personal que he encontrado, es el hecho de que nos permite poder encontrar el origen de ciertos pensamientos, de ciertas actitudes, de ciertas ideas y teorías que aún hoy en día se ven manifestadas en el mundo religioso. Buscando en las escrituras de dónde partir o dónde poner el fundamento del amor ágape, eh, podemos tentarnos a buscarlo primero en el doble mandamiento del amor. Jesús dice en Marcos capítulo 12, el versículo 30 en adelante, dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Sin embargo, si empezamos a construir el concepto de ágape desde el mandamiento, vamos a bloquear nuestro entendimiento de ágape. Esto por el hecho de que es un mandamiento, es algo que está siendo pedido, es algo que está siendo demandado. El hecho de que el amor sea algo pedido, demandado, de que sea un mandamiento, puede parecer contradictorio, puede llamarnos la atención, cómo puede ser que se demande algo como el amor. Y es justamente ese preconcepto, que demostraremos más adelante como erróneo, es lo que nos lleva a pensar de que es mejor no comenzar el análisis del amor ágape por el mandamiento. Sin embargo, vamos a terminar en él. Y este mandamiento está bien desde el principio en el Antiguo Testamento, pero es recién en la venida de Cristo y su vida vivida aquí en la tierra en donde se nos da la revelación más completa del amor ágape de Dios. En ese sentido, es Jesús el que resignifica completamente el concepto. Lo resignifica con su enseñanza y con su vida vivida aquí en la tierra. ¿Y dónde podríamos comenzar a construir el concepto de este amor ágape? Lo vamos a hacer en lo que Jesús dice promediando el Sermón del Monte, y justamente en contraposición de las enseñanzas fariseicas e inclusive de lo que estaba escrito en algún lugar de la Torá, Cristo replantea completamente lo que significa el mandamiento. Leamos entonces a partir de el capítulo 5 en el libro de Mateos, el versículo 38 en adelante. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Ustedes han escuchado de cómo es la relación que han de sostener para con el prójimo, les dice Jesús. A pesar de eso, Jesús dice, yo les digo, amen a vuestro enemigo. Esto claramente era diferente a la ley de ojo por ojo y diente por diente, a la ley del talión, al principio estricto de justicia que se leía en la Torá. Quisiera destacar la razón que da Jesús para esa invitación que hace. Ese amor al enemigo que Jesús está pidiendo que tengamos no tiene que estar basado en el odio que el otro tiene de uno, sino que está basado en el amor que Dios tiene para los malvados. Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y da la bendición de la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, el amor al enemigo tiene su fundamento en que Dios ama tanto a los buenos como a los malos, y así, de esa manera, amando a nuestros enemigos, es que seremos hijos de nuestro Padre Celestial. Y aquí me gustaría sugerir está la llave sobre la cual podemos empezar a construir el concepto de amor ágape. El mismo está basado en la comunión con Dios. Es la comunión con Dios lo que le da significado y sentido al ágape de Dios. Y es aquí también donde vemos que la religión de los fariseos entra en directa colisión con las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús no viene a establecer una nueva religión. Él dice en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar a la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Tampoco Él viene a proclamar un nuevo Dios. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es su Dios. Lo que Jesús está tratando de traer no es una nueva idea respecto de Dios o de sus leyes y mensajes, sino de la comunión del hombre con Dios. Es justamente lo distintivo de esto lo que genera el conflicto con el liderazgo religioso de su época. ¿Y en qué consiste esto? Lo vemos cuando Jesús dice en Marcos 2:17, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y con esta frase tira abajo toda la escala de valores de piedad propias del legalismo fariseo. Esto para ellos fue un ataque directo a los valores religiosos prevalecientes. ¿Por qué? Porque había en esa experiencia religiosa una diferencia entre el justo y el injusto. Había una diferencia de valor entre el bueno y el malo. Y este sentimiento de valor estaba impulsado por los sentimientos religiosos. En dicha visión, el hombre justo amaba la ley de Dios, y esto no puramente en el sentido legalista con el cual se lo suele tener. El hombre justo tenía un vínculo, había un vínculo entre el hombre religioso y la ley. El religioso, contemplando la ley, sentía su atracción a ella, se deleitaba en la ley del Señor. Y era su observancia de la ley lo que a él le daba valor y lo hacía aceptable ante el Señor. Y en eso hallaba deleite. Y es en esa luz del valor que él veía que tenía por esa vivencia en la cual él se miraba. Y entonces, por ejemplo, leía el Salmos 1. El Salmos 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así, en dicha perspectiva, se hace una clara distinción, tanto a la vista de Dios como a la vista de los hombres, entre el hombre justo y el pecador, y de ella el espíritu religioso de la época obtenía valor. Esto lo vemos claramente manifestado en la oración del fariseo, quien daba gracias a Dios de que no era como el publicano. Pero ahora viene Jesús y tira todo esto por la ventana. Y él dice, en Marcos 2:17, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ese llamado que él hace, lo vivencia. Por eso de Jesús se dice en Mateo 9:11,
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Así podemos ver que aquellos que habían sido educados con una devoción religiosa para con la ley, vieron esta frase de Jesús, y esa vivencia de Jesús y su relación con los publicanos y pecadores como un asalto directo al fundamento mismo de la moralidad y la religión. Y lo que lo hacía peor era de que Jesús no lo mantenía como algo propio a su juicio privado, sino que cuando Jesús comía con pecadores y publicanos, y no llamaba a los justos, sino a los pecadores, lo hacía no de sí mismo, sino en cumplimiento de su misión, lo hacía en el nombre del Padre. Era Dios mismo el que en él estaba actuando y llamando a los pecadores y publicanos. Cristo les hizo bien patente, bien evidente, de que vino comisionado por Dios mismo, reflejando así la voluntad de Dios. ¿Y cuál era entonces la voluntad de Dios? La de tener comunión con el hombre pecador. Él quiere atraer a sí mismo al publicano y pecador. Así, la relación de comunión con Dios no está gobernada por la ley, sino por el amor. La actitud de Dios para con el hombre no está gobernada por la actitud del hombre para con la ley de Dios, sino que está basada en el amor y deseo de Dios de atraerlo a sí mismo. Y así, dos modelos diferentes de comunión con Dios son presentados, llevando en forma inevitable a un conflicto entre ambos. Y así vemos a Jesús enfrascado en interminables discusiones con los fariseos en estos puntos. Y esto porque para los fariseos, la presentación de la comunión con Dios basada en el amor de Dios y no en su ley, les pareció a ellos una violación del orden divino y de la majestad de Dios. Así, vemos cómo el conflicto se presenta entre ellos como un conflicto de comunión con Dios basado en la ley versus uno de comunión con Dios basado en el amor. Y a pesar de que en las Escrituras encontramos que el amor de Dios se revela para con aquellos que guardan sus mandamientos y su pacto, eso es tan solo la confirmación de que Dios se mantiene fiel a sus promesas pese a la debilidad del hombre. Pero eso está muy lejos de implicar que Dios por consiguiente no quiere comunión con el pecador. Y ese es el punto que, habiéndose perdido, Cristo viene a poner en primerísimo lugar. Y es allí donde aquellos que tenían su relación y comunión con Dios basada en términos de la ley de Dios y su justicia, encuentran la vida y enseñanza de Cristo en su comunión y llamado a los publicanos y pecadores como una blasfemia. Sin embargo, aquí conviene que consideremos en qué estaba basada o en qué estaba basado ese cambio de valores que Cristo presenta. ¿Por qué son los pecadores los llamados? Recordemos que en el concepto anterior es solamente en virtud de una vida justa por la cual podemos ganar la aprobación de Dios, y así somos entonces incorporados a su comunión. Pero claro, cuando Jesús viene y da vuelta ese orden de cosas, no podemos menos que preguntarnos ¿por qué? Nos preguntamos, ¿será que es el descubrimiento de algo que no estaba visto? ¿Una inversión de valores? ¿O acaso hay algo de mayor valor en el pecador? Y si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, ya allí en la ley que tanto se sostenía como el medio de la comunión con Dios, daba claras señales de que la comunión con Dios no es porque hubiera algo de mayor valor en el recipiente. Porque leemos que en Deuteronomio, el capítulo 7, hablando del llamado de Israel, el versículo 7 dice: No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, o rey de Egipto. Vean ustedes en este versículo cómo nos dice que la razón de la elección es por amor. Así, vemos entonces que, de acuerdo a los versículos que habíamos visto que Cristo presentó, de acuerdo a Cristo mismo, el amor de Dios es soberano, surge de Él mismo. El amor de Dios es independiente del objeto. El hecho de que el amor de Dios es soberano está justamente apreciado en el hecho de que está dirigido a los pecadores.
La comunión con Dios, vemos así, se distingue de cualquier otra comunión en cualquier otro sistema religioso en que depende exclusivamente en el amor ágape de Dios. A la pregunta de por qué Dios ama, la respuesta está exclusivamente en que es propio a su naturaleza amar y es independiente del objeto de su amor. Ahora, habiendo visto esto, estamos en condiciones de resumir brevemente el amor ágape de Dios en 4 características principales. En primer lugar, ágape es espontáneo y desinteresado. Si buscamos alguna explicación por el amor de Dios externa a Él, no la vamos a encontrar. Es en ese sentido que se afirma que es desinteresado o desmotivado. No actúa por interés. El amor de Dios es puramente espontáneo y surge de Él. No es el objeto de su amor lo que determina la existencia del mismo, aunque sí es verdad que el objeto de ese amor puede permitir la expresión de dicho amor o no en él. El amor de Dios no busca algo en el hombre para que lo motive a amarlo. El amor de Dios no busca al hombre justo para amarlo. Cuando se afirma que Dios ama al hombre, esto no es un juicio respecto del hombre, sino una descripción de cómo es Dios. Y es justamente este amor espontáneo y desinteresado, no teniendo ningún motivo fuera de sí mismo, lo que caracteriza la acción de Jesús en su búsqueda de los publicanos y pecadores. Y fue precisamente en esa acción en que él supo que estaba haciendo la voluntad del Padre y revelando así su mente y voluntad. La voluntad de Dios es la búsqueda del perdido por fuera de una relación legal. Cuando la relación y comunión con Dios está construida sobre una plataforma legal, es decir, por cómo el objeto interactúa con la ley, en última instancia el amor divino ha de quedar dependiente del valor del objeto. Pero en Jesús se revela un amor que rompe toda barrera, negándose a ser controlado por el valor del objeto de su amor. Así, todo amor que es interesado es humano. Sin embargo, el amor divino no es interesado o motivado por el valor de su objeto. Cristo no estaba interesado en resaltar el amor que es merecido, todo lo contrario, sino en revelar el inmerecido amor de Dios como la base de la comunión con Él, totalmente fuera del esquema legal. El segundo punto es de que el amor ágape es indiferente al valor. Y ya hemos mencionado de que el ágape de Dios es indiferente al valor de su objeto, pero es necesario aclarar algo aquí. Cuando Cristo viene, y parecería que invierte los valores del justo y el pecador, no es una inversión de valores como si el pecador tuviera más valor ante los ojos de Dios. Ocurre algo más profundo, y es la aplicación del principio de que cualquier pensamiento o el más mínimo elemento de evaluación en la relación y comunión con Dios están totalmente fuera de lugar. Cuando el amor de Dios se dirige al pecador, entonces queda claro este punto, de que todo pensamiento de valor está excluido de antemano, porque si el santo ama al pecador, no es por su pecado, sino a pesar de éste. Pero cuando el amor de Dios es mostrado al que es religioso y santo, siempre está el riesgo de pensar que Dios ama al tal en virtud de su justicia. Pero esto sería justamente una negación del amor ágape de Dios, así como Jesús lo describe. Tan solo cuando quitamos todo valor y merecimiento en el objeto del amor es cuando podemos empezar a apreciar el ágape de Dios. Ni el justo ni el injusto ponen límites al amor de Dios. Dios ama tanto al pecador como al justo. El tercer punto que queremos destacar es de que el amor ágape es creativo. Viendo estas características del ágape de Dios, vemos cuán único es. Y lo que realmente acentúa dicha característica es que, siendo un amor divino, conlleva consiguientemente consigo la creatividad de Dios. El ágape de Dios es creativo. Dios no ama lo que tiene un valor en sí, sino lo que carece de mérito y valor, pero es en ese acto de amor que le da valor. Es en ese acto de amor
que crea valor en el recipiente de dicho amor. El amor ágape no depende en nada del valor del objeto, no reconoce el valor en lo que lo rodea, sino que lo crea. Ágape es un amor que ama y es en amando como crea el valor. El hombre que es amado de Dios no tiene valor en sí mismo, lo que le da valor es que Dios lo ama. Alguno puede llegar a pensar y especular respecto de lo que se ha dado en llamar el infinito valor del ser humano. Sin embargo, la sugerencia de que el hombre inherentemente tiene ese valor puede dar la idea de que es ese valor donde está fijado el amor de Dios. Entrar en ese camino aparte de apartarse de las Escrituras es distorsionar totalmente el amor y el perdón de Dios, y terminaría fijando su perdón y amor en esa chispa, en esa potencialidad humana inherente. Pero en las Escrituras vemos que no es así. Cuando Cristo dice tus pecados te son perdonados, no es dado como el reconocimiento de ningún valor, sino como la entrega de un regalo. Así, el perdón de los pecados viene a ser la obra creativa del poder divino y es puesto al mismo nivel de los regalos de carácter curativo como es la curación del paralítico. Y el cuarto punto que quisiera destacar es que Ágape es el iniciador de la comunión con Dios. Ágape no solo determina y establece las características de la comunión con Dios, sino que la inicia. En la relación entre Dios y el hombre, la iniciativa está solo del lado del ágape divino. Entendiendo el ágape de Dios, vemos que toda otra iniciativa de comunión con Dios es inútil, tanto para el hombre de caminos justos como para el pecador. No es ni siquiera el arrepentimiento y la conversión, o el hombre justo, lo que mueve a Dios a amar. Así, ahora que no solamente el camino de justicia, sino que también el camino de la humillación y el cambio es rechazado como incapaces de llevarnos a Dios, se llega a la conclusión de que del hombre no hay camino que lleve a Dios. La comunión con Dios tan solo existe dado las acciones de Dios. Es Dios mismo que viene y se revela y se encuentra con el hombre y le ofrece su comunión. Así, no hay camino desde el hombre hacia Dios, sino hay tan solo el camino de Dios hacia el hombre, el camino del perdón divino, el camino del amor divino, Cristo Jesús. Así entonces, ágape es el camino de Dios al hombre. Así entonces, Cristo es el ágape de Dios. Cristo es la revelación del ágape de Dios. Y estos conceptos los vemos ilustrados en las parábolas. Y quizás lo primero que quisiéramos destacar es que hay dos tipos de religiones en este mundo diametralmente opuestas. La primera es de carácter demostrativo y la segunda es de carácter revelativo o reveladora. La primera es aquella que tomando la vida en su curso natural y elevándola a una esfera religiosa, descubre reglas religiosas universales que rigen para toda circunstancia. Por otro lado, tenemos a la religión que es de carácter reveladora, queriendo decir con esto que es hecha clara únicamente porque Dios mismo desciende para revelarse y hacer posible que tengamos comunión con Él. Y es aquí donde quisiéramos confirmar y acentuar este punto, de que todo el mensaje de Jesús y específicamente las parábolas también tienen ese carácter autoritativo de ser una revelación de Dios respecto también de la comunión con Dios. No de verdades que son inherentes en sí mismas para el ser humano, sino específicamente de una revelación así como Dios mismo la ha dado. En ese sentido, las parábolas no afirman que Dios debe actuar racionalmente y siendo que es el santo de los santos, es tan solo racional y autoevidente de que Él debería rehuir contacto con los pecadores. Jesús viene a proclamar justo lo opuesto, justo todo lo contrario. Mientras la majestad y gloria de Dios permanecen, Jesús viene a proclamar que Dios está buscando a los pecadores y entiende así su misión. En Marcos 2:17 Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y no hay ningún motivo para esto fuera del amor puro, espontáneo y desinteresado de Dios.
Y tomemos una primera parábola como ejemplo de todo esto que venimos diciendo, la parábola de los trabajadores. En esta parábola, Dios es el padre de familia que entra en comunión con aquellos que no son dignos ni merecedores de dicha comunión. Y justamente el mensaje central de la parábola es tirar por tierra el intento de regular la comunión con Dios a través del valor, de los méritos y de los principios de justicia. La actitud del padre de familia de igual paga por desigual trabajo expresa claramente el principio que dice que Él hace caer la lluvia sobre justos e injustos. El principio de justicia requiere una proporción justa entre el salario y el trabajo efectuado. Sin embargo, el propósito central de la parábola es el de excluir por completo el principio de justicia en la relación con Dios. La justicia interesada tiene que ceder ante el amor espontáneo y desinteresado. En ese sentido, la única manera de eliminar lo ofensivo desde un punto de vista jurídico es simplemente cuando el principio de justicia mismo es eliminado de la relación con Dios. Y la única manera de eliminar lo ofensivo del amor de Dios por los perdidos que sienten los justos consiste en darse cuenta que el amor de Dios es espontáneo y desinteresado, también para con los justos. En espontáneo y desinteresado amor, el padre de familia le da a los de la última hora una recompensa muchísimo más grande de la que podrían pedir. Aquellos que han trabajado más, sujetos a las ideas de las proporciones justas, toman conciencia entonces de que ahora deberían recibir más. En relación con el padre de familia, es verdad, no pueden demandar esto, pero en relación con aquellos que vinieron más tarde, seguramente la justicia, entre comillas, demanda que más trabajo tendría que ser compensado con mayor paga. Cuando esta expectativa se rompe, se quejan. A pesar de que es por gracia que los otros han recibido más de lo que se han ganado, y de esa forma el concepto del mérito y la recompensa han sido totalmente dado vueltas, aún así se quejan por un sentido de derecho a recibir más. Entonces, utilizan el principio de la gracia para un reclamo legal más elevado. Pero el Padre de Justicia les dice, si vienes con el principio de justicia, atengámonos entonces a la justicia. Lo vemos eso en Mateo 20, el versículo 13, que dice, Él, respondiendo a uno de ellos, le dijo, Amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Cuando el amor y la generosidad espontánea y desinteresada se manifiesta, el orden de justicia es obsoleto e invalidado. Pero para aquellos que quieren que aún se mantenga el sistema de justicia, la gracia y la generosidad y el amor mismo vienen a ser una causa de ofensa. Y lo vemos revelado en la parábola eso. En el versículo 15 dice, ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Aquellos que no pueden hacer ningún reclamo, es decir, los pecadores, aceptan el amor y la generosidad desinteresada. Sin embargo, aquellos que pueden llegar a presentar algún reclamo, los justos en este caso, reclaman por una justicia basada en el mérito y se niegan a aceptar el amor incondicional, espontáneo y desinteresado. Son tremendas las implicaciones de todo esto, y así en esta parábola se da que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y es exactamente el mismo testimonio el que encontramos en la parábola del Hijo Pródigo. Y por si alguno tiene dudas aún del amor espontáneo y desinteresado del Padre, ahí tenemos al hermano mayor para representar el orden legal. Desde su punto de vista, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista del hermano mayor, la conducta del hermano menor no justifica en nada semejante derroche y fiesta de amor hecha por el Padre. Y es justamente eso lo que demuestra que el amor del Padre es espontáneo y no motivado, no interesado, desinteresado. Y allí vemos que el amor que Cristo vino a revelar del Padre es un amor que está directamente opuesto a cualquier tipo de cálculo o cómputo racional.
El amor ágape da y se sacrifica allí donde los cálculos racionales dicen que el sacrificio es inútil. Ágape siembra su semilla aún allí en donde parecería que no hay esperanza por el terreno. Cuando el sembrador sale a sembrar, él sabe que gran parte de la semilla se perderá y no traerá fruto. Sin embargo, no se preocupa por eso, sino que siembra a diestra y a siniestra en una despreocupada muestra de amor. Lo mismo vemos en la parábola de la oveja perdida. No es el frío cálculo que lleva a dejar las 99 ovejas en el desierto para ir a buscar aquella que está perdida. Y finalmente podemos notar la parábola del sirviente malvado. Aquí vemos en la deuda astronómica impagable que tenía el siervo, el divino ágape se manifiesta ilimitado e incondicional. Pero si el amor de Dios es ilimitado e incondicional, demanda de aquellos que reciben su perdón y amor, que dicho mismo perdón y amor ilimitado e incondicional sea, no 7 veces, sino 70 veces 7 compartido. Como nos dice Jesús en la parábola, en Mateo 18, versículo 33, dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así, vemos cómo la ética cristiana está completamente basada en la relación y comunión con Dios. Así, puede ser resumida en las palabras de Jesús de Mateo 10:8, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dicho en términos más claros, nuestra relación con el prójimo está regulada por nuestra relación con Dios. Y me gustaría terminar esta sección mirando nuevamente al mandamiento del amor, ahora dentro de los parámetros del ágape de Dios, así revelado en Jesús. Recordemos los versículos. En Marcos capítulo 12, versículo 30 decía, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora que tenemos definido el concepto de ágape, vemos que el ágape que aquí es requerido tiene su prototipo en el ágape manifestado por Dios y por lo tanto ha de ser espontáneo, desinteresado, no calculador, ilimitado e incondicional. Esto es verdad en primer lugar respecto del primer mandamiento, el mandamiento del amor hacia Dios. Cuando el hombre ha experimentado el amor de Dios, cuando a pesar de su completa inutilidad y falta de valor, ha sido llevado a estar en comunión con Dios, allí se establece que ahora él le pertenece a Dios completamente. La naturaleza incondicional del amor por él experimentado ahora hace su demanda de que su entrega también sea completa e incondicional. Es la reacción natural al tomar conciencia del amor de Dios. Por eso el mandamiento dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estas palabras declaran devoción y sumisión absoluta. El amor de Dios no es un amor adquisitivo, ni tampoco un amor de la amistad, porque ambos surgen o toman su impulso desde el hombre mismo. Si el amor a Dios fuera adquisitivo, aun cuando Dios sea visto como el bien más elevado y noble, Dios vendría a ser tan solo un medio de satisfacción de los deseos del hombre, y estaríamos así ante una religión egocéntrica y no teocéntrica. Tampoco hay lugar para un amor de amistad, dado que dicho amor presupone una igualdad entre el amor divino y el humano que en realidad no existe. Y aquí nos podemos preguntar, ¿no? ¿Hasta qué punto el amor a Dios, el primer mandamiento, puede ser espontáneo y desinteresado? ¿No es acaso nuestro amor por Dios motivado en el grado más alto? Si miramos a Jesús, el cumplimiento del primer mandamiento, así como fue revelado en su vida, significa estar completamente y totalmente poseído por Dios. Ya no es su voluntad, ya no son sus palabras, ya no son sus obras, sino que es el Padre que mora en él. El amor de Dios lo ha elegido y lo ha tocado tan profundamente que se ha abandonado a dicho amor, al punto de que se puede decir de que no hay nada que Él tenga de sí mismo. Pertenecer a Dios sin reserva, al punto de que es un abandono voluntario de mi voluntad total,
es lo que termina alejando a la motivación como fuente de ese amor. El amor a Dios no busca ganar nada, sino tan solo a Dios. Pero el solo pensamiento de ganar es esencialmente ajeno al concepto de ágape. Cuando Dios da su amor libremente y a cambio de nada, no queda nada que el hombre pueda ganar en el acto de amar a Dios. Dicho de otra manera, es el amor ágape de Dios ilimitado e incondicional lo que remueve cualquier ganancia que el hombre pueda tener por amar a Dios. Porque Dios ya ama en forma ilimitada e incondicional. Así, el amor a Dios pierde su carácter de ser un merecido logro y viene a ser puro y no fingido. Esto viene del hecho que haberse entregado completamente a Dios, sin reservas, y siendo consciente de eso, se aboca completa y totalmente a hacer la voluntad de Dios. Es la obediencia a Dios sin el pensamiento de la recompensa. Y habiendo así cubierto el primer mandamiento, enfoquémonos ahora en el segundo mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De este segundo mandamiento quisiera destacar 4 puntos muy importantes. En primer lugar, el amor cristiano, así definido, no es simplemente un amor por la humanidad, un sentido de afinidad y simpatía por la raza humana, un altruismo por los lazos de hermandad. Todo lo contrario. Poner el mandamiento bajo esos términos es vaciarlo de su espíritu. El amor cristiano es de carácter puramente religioso y existe y se manifiesta dentro del contexto de la persona siendo recipiente del amor ágape de Dios. Allí entonces el amor al prójimo se puede manifestar y tener su ser. Así, entonces el amor al prójimo tiene las mismas características que el amor de Dios para con el pecador, en el sentido de ser ilimitado, espontáneo y desinteresado. Así, el amor al prójimo ágape, cuando existe, comparte el atributo de ser creativo, de crear y restaurar relaciones allí donde antes no estaban. Es un amor de origen divino, no humano. Bajo estos términos, el amor humano es amor interesado y termina manifestándose como un estado natural de amor propio que extiende su influencia a todos los que son benefactores del ser propio. Y este amor propio natural, el cual también los pecadores lo poseen, queda contrastado con el amor ágape divino en las palabras de Cristo cuando Él dice en Lucas capítulo 6, a partir del versículo 32, y presten atención, ¿no?, a este punto, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La actitud del hombre natural hacia su vecino es un reflejo de la actitud de su vecino hacia él. El amor es correspondido con amor, el odio es correspondido con odio. En cambio, el amor cristiano, por otro lado, es un reflejo del amor de Dios. Ese es su modelo. Consiguientemente, el amor cristiano no tiene base ni existe como tal sin el amor de Dios, dependiendo enteramente como tal de la comunión con Dios y la vivencia de ese amor divino. Lo segundo que quisiera destacar respecto de este segundo mandamiento, y es que como hemos podido ver en el punto anterior, no podemos excluir un mandamiento sin el otro. Específicamente no podemos excluir y separar al segundo mandamiento del primero. Pero habiendo dicho esto, hemos de ser cuidadosos en no confundirlos y asimilarlos en uno, porque Jesús realmente nos dio 2 mandamientos. Por lo tanto, hemos de evitar todo movimiento a hacerlo uno. En ese sentido, uno ha escuchado intentos en unirlos, encontrando de esa manera una justificación para el amor al prójimo, es decir, construyendo un amor interesado. Y razonamientos son expresados
como diciendo de que el amor al prójimo está en el estado potencial ideal futuro de la persona, en la potencialidad de la misma, o en el hecho de que Dios mora en el corazón de esa persona. Sin embargo, nada de eso encontramos en las Escrituras. Jesús mismo nos dice en Mateo 22, el versículo 38, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Para Jesús son dos mandamientos diferentes y separados, cada uno con su propia razón de existencia. El amor al prójimo no es un amor especial o diferente hacia Dios. En ese segundo mandamiento, es decir, como consecuencia del primero, al cristiano le es dado un objeto sobre el cual depositar el amor así recibido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo hace realmente referencia al prójimo y no a Dios, en su situación y realidad particular y concreta. Verlo de otra manera destruiría el significado del amor ágape al destruir su espontaneidad y desinterés. No hay ninguna ocasión para mirar la condición de mi prójimo para tratar de encontrar algún tipo de valor escondido o potencial en él. El amor de Dios y su pedido es su única explicación y condición, porque como dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad, y continúa en el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. La tercera observación que quisiera hacer respecto de este segundo mandamiento, y es que así como vimos lo necesario que es de que los dos mandamientos permanezcan siendo dos mandamientos y no uno, vemos también de que son dos mandamientos y no tres, de que no hay que agregar un tercer mandamiento. Existe una tendencia a querer agregarle un mandamiento, un tercer mandamiento a estos dos, el amor a uno mismo, dado que el versículo dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguno puede llegar a intimar de que el amor al prójimo aquí está dependiendo del amor a uno mismo y que es necesario el amor a uno mismo para que el amor al prójimo exista. Pero ya habíamos visto que el amor al prójimo proviene del amor de Dios, que es el amor que Dios nos da compartido. Así, volvemos a afirmar, son dos mandamientos y no tres. En ese sentido, el concepto del amor propio no sale ni se encuentra en el registro bíblico, tiene otro origen. Son otros fundamentos los que buscan incorporar este elemento dentro del mandamiento del amor, ajenos a la revelación. El amor propio es la condición natural del ser humano. Se encuentra manifestado también en los impíos y es la razón de la perversión de su voluntad. Todos sabemos que el hombre por naturaleza tiene amor propio y está abocado a su protección, cuidado y el ensalzamiento de sí mismo. Así, en ese sentido, nos dice el mandamiento, es como tenemos que amar a nuestro prójimo. Solamente cuando el amor así es redireccionado, deja de tener su foco en uno mismo y es dirigido al prójimo. Ahí entonces la perversión de la voluntad puede ser conquistada. Tan lejano está el amor al prójimo del amor propio que de hecho lo excluye y triunfa sobre éste. Y el último y cuarto punto que quisiera resaltar del segundo mandamiento es el siguiente. El amor al prójimo incluye a los enemigos. Y esto no es agregar un tercer mandamiento, sino que resaltar lo que ya es evidente del texto. El amor al prójimo independientemente de su condición y relación con uno mismo. Cristo viene justamente a contrastar el amor interesado del ser humano con el amor desinteresado, espontáneo e ilimitado del Creador que es manifestado a todos por igual. Y ese contraste lo hace al incluir el amor a los enemigos. Es allí donde se hace patente el contraste. Entonces, allí el amor al prójimo viene a ser una manifestación del ágape de Dios recibido. Es allí donde se hace más evidente que nunca que no es un amor humano sino un amor divino. En ese sentido, el amor al enemigo es tan solo una correlación del amor de Dios por los pecadores. Véanlo como Cristo lo pone así, los conecta. En Mateo 5, 44 dice, amad a vuestros enemigos, y el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es justamente cuando el amor ágape es dirigido a los enemigos, cuando se revela espontáneo, desinteresado y creativo.
Y así concluimos la presentación que Cristo hizo en su palabra y vida del amor de Dios. Cristo como la revelación del ágape de Dios. Cristo el ágape de Dios. Y es interesante que Él comenzó anunciando que el reino de los cielos se había acercado. El reino de Dios en ese sentido no es ninguna construcción humana utópica, sino que es el permitir ser humano a ser humano uno a uno, aquel que le deje a que el ágape de Dios more en su corazón. Por eso dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y es justamente el carácter tan altruista, desinteresado y espontáneo lo que constituye su principal salvaguardia contra cualquier sentimentalismo enfermo o débil altruismo. Porque es justamente la revelación del ágape de Dios la venida del reino de los cielos. La revelación del ágape de Dios confronta al hombre con una decisión inescapable. Dado que ágape es un amor tan ilimitado y generosamente dado al punto de parecer insensato, que es en esa misma calidad de entrega la que demanda una devoción tan completa. Y es en esa esencia que el amor ágape se manifiesta, y que, a pesar de creativo, termina siendo el elemento que trae el juicio como fuego consumidor a toda vida egoísta que no se ha dejado recrear a una nueva vida de amor y de que rechaza así la comunión con Dios. Es justamente en la presencia de ese amor ágape, en la revelación visible que será hecha a todo ojo que le verá, donde cada ser se verá confrontado con ese ágape divino, y donde el destino por cada hombre elegido se manifestará. La gran pregunta es si cada uno de nosotros le permitiremos a Dios ganarnos a Él, y si le permitiremos ser recreados por el amor de Dios, o si le resistiremos, y así finalmente, cuando nos reencontremos nuevamente con dicho amor, nos condenaremos por una vida tan egoísta a la vista de tanto amor desinteresado derramado sobre nosotros. Así, el amor de Dios es el vehículo del juicio final, y se verá que aquel que no se dejó ganar por un amor tan arrojado e ilimitado, no puede ser ganado en absoluto. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video.